Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido jueves. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión, por verla. El día de hoy vamos a compartir acerca de la séptima parte, el séptimo estudio acerca de conociendo a Jesús por sus nombres. Pero antes de ello, le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, podernos reunir por este medio para compartir de tu maravillosa y hermosa palabra. Señor, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, la palabra quede sembrada en nuestros corazones, y sean derribadas, destruidas y arruinadas toda fortaleza, argumento y altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y Señor, que tú seas glorificado a través de esta enseñanza el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a la transmisión nuevamente. Que el Señor les bendiga, gracias por conectarse. Solo para hacer un pequeño resumen y un recordatorio, este es el mes de diciembre, un mes dedicado casi todo el mes a recordar el nacimiento de Cristo, y el nacimiento de Cristo implica para nosotros regalos, y los regalos vienen contenidos en las cualidades, características, obras que Jesús hizo y hace para cada uno de nosotros. Y esas obras, esas características están definidas en sus nombres, de tal manera que si no conocemos sus nombres o una gama muy limitada de sus nombres, vamos a conocer una gama muy limitada de lo que el Señor Jesucristo hizo, hace y hará en nuestras vidas. Los nombres en el Antiguo Testamento, principalmente los nombres que se refieren a Dios, son nombres que especifican características y condiciones y cualidades y obras de Dios en nuestras vidas. En la Biblia hay alrededor de 250 nombres que se le dan a Jesús. Y esos están repartidos desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, de tal manera que hemos dividido este estudio, esta revelación de conocer a Jesús a través de sus nombres en 4 etapas. La primera es la etapa del Antiguo Testamento, y ahí vimos los nombres más relevantes, que eran el ángel de Jehová, la sabiduría de Dios, el verbo de Dios. Luego comenzamos a ver, y en eso vamos a terminar el día de hoy, que es la segunda fase, la revelación de Cristo en los evangelios. Y la revelación fundamental de Cristo en los evangelios es la de Salvador. Hemos visto, ayer vimos los más o menos 15 yo soy de Jesús, que implican una identificación de Jesús con el Padre. Pero hoy vamos a ver otros dos nombres que son importantes y que manifiestan esa faceta de Jesús como el Salvador. Y esos dos nombres son: el primero, el Hijo del Hombre, y el segundo, la revelación del Padre. En la mayoría de los evangelios y en una buena cantidad de pasajes de ellos nos hablan de Jesús como el Hijo del Hombre, y eso significa varias cosas que tenemos que tener presentes. En primer lugar, es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53 en cuanto a que él moriría, primero, que sería un hombre que moriría por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, que el castigo de nuestra paz sería sobre él y que por sus llagas seríamos cada uno de nosotros sanados. Ese es el primer recordatorio, que el Hijo de Dios se hizo hombre para venir a morir por el perdón de nuestros pecados y para que nosotros tuviéramos vida eterna. En segundo lugar, nos recuerda que Él se hizo hombre desde la concepción hasta
el momento de su muerte. Él nació, fue concebido y estuvo durante 9 meses en el vientre de su madre, y él como hombre aprendió la obediencia por el sufrimiento, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Tenía una naturaleza, la naturaleza humana perfecta, y por ello no pecó. Pero él era en ese tiempo de los 3 años y medio, de los 33 años que vivió Jesús en la tierra, esos 33 años la vivió como hombre, y siendo un ejemplo para cada uno de nosotros. Ese es el tercer significado del Hijo del Hombre. Ya vimos el primero, el cumplimiento de Isaías 53, segundo, el que él se despojó de toda su gloria y se hizo hombre y nació de una mujer y vivió como hombre durante los 33 años que estuvo acá en la tierra. El tercer elemento que significa el Hijo del Hombre es un ejemplo para cada uno de nosotros de cómo debería ser nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestro estilo de vida, y nuestro carácter. De hecho, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Primero, Jesús mismo nos dice, sigan, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Por el otro lado, tenemos la promesa del Padre en Hechos 1:8 de que nos dará el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos transforme, nos vaya transformando de gloria en gloria, de día en día, de circunstancia en circunstancia, en el carácter de Cristo, para que no solo manifestemos el carácter de Cristo, sino que pensemos, sintamos y hagamos como Cristo. Y otro significado del Hijo del Hombre está relacionado con el Hijo de David. La palabra dice que el Mesías debería ser un descendiente de David. Y en la genealogía de Jesús que está en Mateo y en la genealogía de Jesús que está en Lucas, en ambas se comprueba que Jesús es un descendiente directo de David. Y como descendiente directo de David es el heredero del trono, el cual en este momento es el trono en nuestro corazón, pero en el milenio y en la eternidad se concretará el hecho de que Él reinará desde Jerusalén sobre todo el universo, sobre toda la tierra. Entonces, algunas de las características que la palabra de Dios nos menciona de Jesús como el Hijo del Hombre es que Él enviará a sus ángeles. En Mateo capítulo 13, versículo 41, la palabra de Dios dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y aquí vemos en esta descripción de Jesús como el Hijo del Hombre, o en esta escritura donde nos habla de Jesús como el Hijo del Hombre, vemos dos cosas importantes. Una, que los ángeles están bajo sus órdenes, y en el Antiguo Testamento vimos que él era el príncipe. En el Antiguo Testamento aparece como el príncipe de los ángeles y aparece como el ángel de Jehová, de tal manera que acá está reafirmando lo que el Antiguo Testamento nos decía acerca del ángel de Jehová y acerca de que él es el líder, el jefe, el príncipe que manda los ejércitos de Jehová. Y la segunda cosa que nos dice es recogerá de su reino, que los ángeles recogerían de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y esto nos habla de dos características. Uno, que Jesús es rey de un reino, y como ya mencionamos, rey del reino de nuestro corazón en primer lugar, y en segundo lugar es el rey de los judíos, que manifestará la plenitud de su reino en el milenio y en la eternidad. Y por el otro lado, al mencionar que recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, nos está hablando de una revelación que tendremos más plenamente en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesús como el juez. Por el otro lado, en Mateo capítulo 9, versículo 6 dice:
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y acá nos está hablando de que aunque él fuera el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, también es el Hijo de Dios. Y él tiene potestad en la tierra para perdonar pecados como la tiene esa potestad el Padre. Entonces esto es aquí nos está dando de una identificación entre el Padre y el Hijo. Y por el otro lado también nos habla de que Jesús es nuestro sanador, que nos recuerda que por sus llagas fuimos curados. Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por la fe en Él tenemos sanidad, y no solo sanidad de nuestro cuerpo físico, sino también sanidad en nuestra alma y sanidad en nuestro espíritu. Cristo pagó el precio de la sanidad integral de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por el otro lado, en Lucas capítulo 6, versículo 5, dice la palabra, el Hijo del Hombre es, el mismo Jesús lo dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Volvemos a ver el señorío de Cristo sobre lo natural, además de el señorío de Cristo sobre lo espiritual, por un lado. Y por el otro lado, nos habla de que el Señor está aún por encima de todas las normas humanas, porque el día sábado para los judíos era un día especial que ellos habían normado de un montón de maneras, de tal forma que en el día sábado, por ejemplo, no se podía sanar, no se podía sanar a la gente, no se podía orar por ellos para que resucitaran, en fin, no se podía orar por milagros o no se podían hacer milagros. Pero Jesús viene a decirnos que Él está por encima de las normas humanas. De hecho, Él es la palabra de Dios, y la palabra de Dios está por encima de cualquier mandamiento, norma, precepto, ley humana. La ley a la cual usted y yo estamos sujetos es a la ley de Cristo, a la ley de la libertad, que es la ley de la gracia, la ley de la vida en responsabilidad, la ley del amor. Luego en Mateo capítulo 12, versículo 40, cuando Jesús está profetizando acerca de de que Él morirá, pero va a resucitar, también se hace ver a sí mismo como el Hijo del Hombre. Dice la palabra, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Y esto es un anticipo de algo que vamos a ver más adelante, pero Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, de acuerdo a lo que él mismo nos dice en este pasaje de Mateo 12:40. Eso significa, al hacer las cuentas, que Jesús no fue crucificado en viernes, Jesús fue crucificado en jueves. Y era el jueves de la Pascua. Después del día de la Pascua había un día de reposo, que es el primer día de la fiesta la fiesta de los panes sin levadura. Y después de ese día era el sábado. Entonces hubo 2 días de reposo en medio del día de la crucifixión y en medio de la resurrección. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y cada uno de esos 2 días en que Jesús estuvo enterrado, esos días tienen un simbolismo, un significado, una revelación que bendice nuestras vidas, pero lo vamos a ver más adelante. Hoy solo recordemos que estamos viendo algunos pasajes y determinando lo que esos pasajes significan para nosotros en relación a que Jesús es el Hijo del Hombre. Por el otro lado, dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículo 20, que Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí algunos han interpretado este pasaje como que Jesús no tenía casa.
y la palabra de Dios nos enseña que Jesús tenía una casa en en Nazaret, que era donde vivía su familia. Aparte de ello, tenía una casa en Capernaum, que era que fue la sede del ministerio de Jesús. Jesús sale de Nazaret y va a Capernaum, y en Capernaum es su sede para todo lo que él hace en esos 3 años y medio de ministerio, y era un lugar estratégico por su ubicación. Así que no se refiere a casa, cuando recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo que está diciendo en este momento es que Él como cabeza no tiene todavía a la iglesia, que sería su cuerpo. Se está refiriendo proféticamente a que la iglesia iba a ser establecida a partir del momento en el cual Él fuera crucificado y resucitado. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, y el fundamento de nuestra fe, uno de los fundamentos de nuestra fe aparte de Cristo, es su resurrección. Así que la iglesia comienza cuando Cristo resucita. En Hechos capítulo 1, versículo 8, y en realidad en Hechos 1, de Hechos 1 a Hechos 2, son los primeros pasos de la iglesia primitiva. Entonces acá lo que nos está diciendo es que está profetizando que Él será la cabeza de su cuerpo, y su cuerpo está formado por seres humanos. Por lo tanto, Él es el Hijo del Hombre. En Mateo capítulo 20, versículo 28, también nos habla del Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y acá esto lo está haciendo como un ejemplo para nosotros. Yo no vine para ser servido, sino para dar mi vida en servicio por todos. Y el contexto en el que lo está diciendo es que entre nosotros debe ser lo mismo. Que el que quiera ser el mayor se haga el menor, y el que quiera ser el primero que sirva a todos los demás. Está hablando de una actitud de servicio que Él la tuvo como hombre, y que nos dejó ejemplo para que nosotros también lo hagamos de esa misma manera, sirvamos a los demás. En Mateo capítulo 17, versículo 12, dice: mas yo os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Este es el anuncio del cumplimiento de Isaías 53 que vimos hace un rato, que es uno de los simbolismos de lo del Hijo del Hombre, o de las cosas que significa que Él es el Hijo del Hombre. Él es el Mesías esperado, el liberador, el salvador de su pueblo. Pero debía ser como hombre, no como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Luego, en Mateo 17:9, avisa también proféticamente que Él va a resucitar después de la crucifixión, y que después de la crucifixión se va a sentar en el trono de gloria. Dice la palabra: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y debemos recordar que el Señor ya está sentado en su trono de gloria. Solo falta el momento en el cual Él descienda a la tierra en su segunda venida para establecer ese trono de gloria en la tierra. Pero Él ya está sentado en el trono de gloria. Dice la palabra que Él ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y por un lado. Y por el otro lado, como nosotros estamos en Él, como su cuerpo, nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales con Cristo Jesús, y la gloria del Señor se va manifestando en cada uno de nosotros en la medida que usted y yo nos vamos siendo renovados en nuestro entendimiento por la palabra y por el Espíritu Santo. Somos copartícipes de la gloria de Cristo. De hecho, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27,
que Él en nosotros la esperanza de gloria. Por el otro lado, en Juan capítulo 3, versículo 14, dice la palabra, y aquí es el anuncio, la confirmación de su resurrección, la confirmación profética de su resurrección. Dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, asimismo el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Aquí está hablando de la crucifixión. Así como en el desierto el pueblo de Israel, Dios le instruye a Moisés que cuando estaba la peste de las serpientes que estaban mordiendo a los israelitas y que estaban muriendo a causa de ello, le ordena hacer una serpiente de bronce y ponerla en alto, y al ver la serpiente de bronce las personas eran sanadas. De la misma manera aquí está anunciando la cruz, y el ver nosotros a la cruz de Cristo nos trae salvación, sanidad, redención, liberación, adopción, justificación, restauración, etcétera, etcétera. Finalmente, en Mateo 16:27 dice la palabra que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí nos está hablando de la gloria y la gloria del Padre, porque Él y el Padre son uno, número uno. Número dos, nos está recordando que Él es el príncipe de los ángeles, porque vendrán los ángeles con Él. Y número tres, nos está recordando que Él también, aunque es nuestro Señor, nuestro Salvador, lleno de gracia, de misericordia, de bondad, de amor, también es un juez justo que dará a cada quien el pago según sus obras. Y en Mateo 18:11 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar todo lo que se había perdido. Y esto es el ministerio de la salvación. El Hijo del Hombre, entonces, si nosotros nos damos cuenta, todos estos aspectos que menciona como el Hijo del Hombre, o que hemos mencionado como el Hijo del Hombre en los evangelios, se refieren a esa faceta de Jesús como el Salvador, y no solo el Salvador para Israel, sino el Salvador para todo el mundo. Cambiando a otra faceta de la revelación de Jesús a través de sus nombres, es que Jesús es la revelación del Padre. Y con esto vamos a cerrar esta segunda etapa de la revelación de Jesús en los evangelios. Es necesario que recordemos algo que es muy importante, que Jesús dijo de sí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6 al 9, y que también lo dice en Juan en la introducción del Evangelio. Y en Mateo 11:27, en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 9, dice Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Notemos algo, que esto es fundamental. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque en Juan capítulo 1, versículo 18, dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Mateo capítulo 11, versículo 27, dice la palabra, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, cuando usted y yo recibimos la revelación de Cristo Jesús como nuestro Señor, incluida viene la revelación de el Padre como Padre nuestro. De hecho, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces, pero una cosa es que recibamos el conocimiento de que somos hijos de Dios y de que Dios es nuestro Padre, pero otra cosa es que lo vivamos, que vivamos al Padre como nuestro Padre y que nosotros vivamos como hijos de Dios. Y esa revelación está contenida en Jesús. Jesús, en primer lugar, nos enseña cómo es el Padre, a través de sus palabras, a través de sus obras, a través de sus enseñanzas, a través de su pensamiento, a través de su trato con todas las personas, nos enseña cómo es el Padre, porque el mismo Jesús dice, lo que yo oigo y lo que yo digo es lo que oigo decir a mi Padre, y las obras que yo hago son las cosas que veo hacer a mi Padre. Entonces Él, a través de sus pensamientos, sus enseñanzas, su vida, sus obras, etcétera, lo que está haciendo es mostrarnos cómo es el Padre. Muchos piensan que Jesús y el Padre tienen un diferente carácter, tienen diferentes actitudes, diferentes pensamientos, y eso la palabra de Dios nos dice que no es así. Al contrario, y hay un problema en esto. Cuando la gente piensa, y de hecho yo me incluyo en eso hace unos años, cuando yo pensaba en el Padre y pensaba en Jesús, pensaba en dos personas con carácter diferente, con actitudes diferentes, etcétera. Pensaba en el Padre en un estilo algo así como un viejito barbudo sentado en un trono con un garrote, listo para caerme encima cuando me equivocaba. Y yo pensaba que Dios trataba conmigo a golpes, mientras que de Jesús pensaba que era buena onda, un buen amigo, alguien con un carácter lindo, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad. Y no fue hasta muchos años más adelante que me di cuenta de esta revelación de que Jesús, y a quien está manifestando, es al Padre. En todos los evangelios, en todo lo que Jesús hace, piensa, dice, etcétera, a quien está mostrándonos es al Padre. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Porque no vamos a conocer al Padre si no conocemos verdaderamente a Jesús, si no tenemos ese conocimiento, esa intimidad con Jesús, de conocer todas las facetas de Jesús, de conocer esas facetas de las cuales nos hablan esos 250 o más nombres de Jesús en toda la Biblia. Conocer a Jesús es conocer al Padre, y conocer a Jesús y al Padre es conocer la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3 nos recuerda que esta es la vida eterna, que te conozcan, dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesús, a quien has enviado. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación del Padre. Al conocer a Jesús, conozco al Padre. Cuando medito, pienso, analizo e interiorizo que todo lo que Jesús hace es igual a lo que hace el Padre, entonces voy conociendo al Padre, y eso me lleva a profundizar en esa vida eterna que tengo, que cada uno de nosotros tiene en Cristo Jesús. Si leemos correctamente las Escrituras en toda su extensión y dimensión, notaremos que el Jesús hombre, que vivió en la tierra por un poco más de 33 años, no es más que una dimensión o faceta del Jesús bíblico. No es todo el Jesús bíblico, es solo una faceta, en primer lugar. En segundo lugar, que para poder ejercer y esto ya es como a manera de conclusión de esta segunda etapa de la revelación de Cristo, no podemos ejercer, o Jesús no podía ejercer su ministerio pleno a menos que se despojara de toda su gloria. Él no podía manifestar o realizar o cumplir el ministerio pleno de ser el Salvador del mundo a menos que fuera un hombre. Y como hombre, o para ser hombre, tenía que despojarse
plenamente hombre, tenía que despojarse de toda su gloria como el Hijo de Dios. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, nos recuerdan que Jesús se despojó de toda su gloria, se hizo un hombre y como hombre se hizo siervo, para que usted y yo pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener perdón de pecados. El pecado, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Los que pecan son los seres humanos. Por lo tanto, solo un ser humano podía pagar el precio o la consecuencia del pecado, que es la muerte. Entonces, por eso Jesús tuvo que hacerse hombre y morir por nosotros, para que Él, siendo el justo perfecto, el Cordero perfecto, pudiera ser el precio de nuestra redención, el precio de nuestra justificación, el precio de nuestra liberación. Así como un hombre fue el que pecó, un hombre tenía que morir. Y por eso el Señor cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo. Así como el hombre fue el que pecó, el hombre tenía que pagar el precio del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, un hombre tenía que morir. Cristo tenía que morir como hombre. Por eso dice la palabra: de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo, para que el mundo fuera salvo por él. Pero lo envió como hombre, no lo envió como el Hijo de Dios. Además, mientras estuvo en la tierra, cumpliendo esa función asignada por el Padre de salvar a la humanidad, Él no se reveló a sí mismo, sino que reveló al Padre, para que nosotros tuviéramos en Él un ejemplo vivo del Padre, que nos permitiera acercarnos mucho más confiadamente a Él, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Que nos pudiéramos acercar sin temor, que nos pudiéramos acercar sin indignidad, sin culpa, sin condenación, sin acusación al trono de la gracia de nuestro Padre, sabiendo que todo lo que el precio de todos nuestros pecados fue pagado total y completamente por Él. Todo lo anterior implica, todo lo que hemos hablado, implica que para conocer al Padre necesitamos conocer a Jesús. Son uno solo, como dice Juan capítulo 17, versículo 21, así como el Padre y yo somos uno. Necesitamos cambiar, romper, destruir todas esas fortalezas que nos hacen tener un concepto equivocado del Padre, para que nos podamos acercar perfectamente a Él en la plenitud de la certeza y de la convicción de la fe, y que Él es un buen Padre. Y no solo un buen Padre, es un Padre perfecto. Él es el Padre con el que todos hemos soñado, aún aquellos que tuvieron buenos padres en la vida terrenal, siempre soñaron con un Padre aún más perfecto. Bueno, Jesús, el Padre es la suma de la perfección. El Padre es la suma del amor, es el infinito amor para cada uno de nosotros, manifestado en Jesucristo. La mayor manifestación de amor que usted y yo vamos a experimentar en la vida no es el amor que nos pueda dar una persona, es el amor que se expresa en esa cruz del Calvario. El justo muriendo por los injustos, el perfecto muriendo por los imperfectos, el santo muriendo por los pecadores, el cordero inmolado dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. Esa es la mayor expresión de amor que el mundo y el universo entero va a conocer. Nunca más, nunca hubo, nunca hay y nunca habrá una manifestación mayor del amor que el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y déjeme contarle algo, una experiencia. Ya algunas veces tal vez lo haya compartido en otro estudio, pero aprovecho para compartirlo el día de hoy. Un día,
cuando yo estaba meditando en ese pasaje de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, yo le hice una pregunta al Señor y le dije, ¿por qué si tú nos amabas con amor eterno, con amor infinito, ¿por qué enviaste a Jesús? ¿Por qué no fuiste tú el que murió por mí? Y el Señor me contestó de una manera que pude entenderlo plenamente y me dijo, ¿qué sería para ti un mayor sacrificio? ¿Entregar tu vida por alguien o entregar a una de tus hijas por alguien? Yo le dije, pues obviamente el mayor dolor sería tener que entregar la vida de una de mis hijas por alguien más. Por eso, y entonces me dijo, por eso yo envié a Jesucristo, porque no era el mismo dolor, el mismo sacrificio, y no tenía el mismo valor que yo hubiera ido a morir por ustedes, a dar lo más preciado de mi vida, de mi corazón, que es mi Hijo unigénito, por cada uno de ustedes. Y eso nos habla de la inmensidad del amor del Padre que Cristo vino a mostrarnos. Y Cristo no solo nos vino a mostrar el amor, ese amor infinito, ese amor que, como dice Efesios capítulo 3, versículo 18, tiene largura, tiene anchura, profundidad y altura, 4 dimensiones que usted y yo no somos capaces de entender, solo podemos entender 3. La altura, la anchura y la altura, pero no podemos ver la profundidad de las cosas a menos que salgan a luz. Y al salir a luz deja de ser profundo, porque ya se vuelve una dimensión de altura. Entonces la profundidad, la verdadera profundidad del amor de Cristo, no, del amor del Padre y del amor de Cristo, no la podemos entender, no la podemos captar. Es un amor en una dimensión totalmente diferente a la dimensión que nosotros conocemos. Nosotros conocemos la dimensión natural, pero el amor del Padre es un amor sobrenatural. Y Cristo nos mostró en su persona ese amor, y no solo en la cruz del Calvario, sino en sus enseñanzas, en los milagros que hizo, como por ejemplo el milagro del perdón de la mujer samaritana, el milagro de la sanidad del paralítico, de los 10 leprosos, en fin, todos los milagros que Jesús hizo, la mujer del flujo de sangre, la resurrección de la hija de Jairo, el darle vista a los ciegos, y si notamos mucho, la alimentación de los 5,000, en todos los milagros que Jesús hizo estaba presente un componente, compasión. Y la compasión es un amor especial, es un amor por el que sufre, un amor por el débil, es una expresión, es un amor por aquel que no puede devolverme ese amor. Y Jesús manifestó eso. Y ese es el amor del Padre por cada uno de nosotros. Nosotros no le podemos devolver a Él todo el amor que Él nos da. Y sin embargo, Él no limita su amor por nosotros. Su amor es eterno y su amor es infinito. Pero no solo nos vino a demostrar esa dimensión del amor del Padre, también Jesús nos mostró el carácter del Padre. Nos mostró las palabras del Padre, el pensamiento del Padre, las enseñanzas del Padre, el propósito del Padre para nuestras vidas, ese propósito de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, ese propósito de llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, ese propósito de que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, ese propósito de que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y eso nos habla del corazón del Padre, de un corazón de un Padre que quiere lo mejor para sus hijos. Y nosotros, siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, y siendo imperfectos y teniendo recursos limitados, cuanto más nuestro Padre no solo querrá lo mejor para nosotros, sino que nos dará lo mejor para nosotros, porque Él no tiene ningún límite. Él ha dicho, Él lo va a hacer. Si Él ha dicho que va a llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, lo va a llevar. Si Él ha dicho que tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, Él va a cumplir esos planes.
siempre y cuando usted y yo verdaderamente estemos inmersos en el amor del Padre. Por el otro lado, porque si no, ni cuenta nos vamos a dar que el Señor está llevando nuestra vida en ese proceso. A mí me pasó durante muchos años, no me di cuenta de que el Señor estaba llevando mi vida en ese proceso. Y yo solo veía o vivía ciertas cosas, pero no meditaba en ellas. Cuando comencé a meditar, bueno, si el Señor dice que mi vida va en aumento como la luz de la aurora, y comencé a meditar cómo había sido mi vida antes de conocer a Cristo y cómo era ahora, y cómo había evolucionado o crecido esa vida, entonces me di cuenta que el Señor cumplía sus planes y propósitos para mi vida, y eran buenos planes y un buen propósito para mí, además de que llevaba mi vida en aumento como la luz de la aurora, y en prosperidad y en abundancia. Todo se cumplía. También Jesús nos vino a mostrar las obras del Padre. De hecho, Jesús en Juan capítulo 10, versículo 38, le dice a sus discípulos: mas no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, Él nos vino a mostrar las obras del Padre. Las obras del Padre son sanidad, salvación, liberación, restauración, protección, provisión, fortaleza, seguridad, aceptación, amor, redención, etcétera, restauración, y de tal manera que sin ningún lugar a dudas podemos concluir en una cosa: Jesús es el mejor y más completo retrato del Padre. Como dijo Jesús en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, el mejor y más completo retrato del Padre es Jesús. Cuando pensemos en Jesús, inmediatamente debemos transferir ese pensamiento, esa imagen de amor, misericordia, bondad, compasión, sabiduría, inteligencia, consejo, entendimiento, etcétera. Todo eso debemos transferirlo al Padre, porque Jesús y el Padre son uno solo. Así que aprovechemos esos regalos que Dios nos da a través de Jesucristo. Realmente la Navidad, déjenme compartir un pensamiento que yo tengo en relación con la Navidad desde hace muchísimos años. La Navidad es el anuncio de todos los regalos que Cristo tiene para nosotros. No es solamente una celebración. Si usted lo quiere celebrar, está bien. Si usted quiere dar regalos, está bien. Si quiere hacer adornos, está bien. Si lo hace para la gloria de Dios, si no lo hace por ningún otro motivo, está bien, no hay ningún problema. Pero lo más importante de la Navidad es que usted y yo hagamos un recordatorio de todo lo que significa Jesús en nuestras vidas. Muchas veces no meditamos en lo que Jesús trajo de regalo a nuestras vidas. Simplemente lo damos como un hecho. Lo damos como algo incluso en muchas formas, como que si Dios estuviera obligado con nosotros, o Jesús estuviera obligado con nosotros a darnos todas esas cosas porque le hicimos el favor de ser salvos, y no nos damos cuenta de esa inmensidad de regalos que Él trajo para nuestras vidas, y lo trajo por gracia, sin ningún mérito, sin ningún merecimiento de nuestra parte. Una buena forma, y yo diría la mejor forma de celebrar la Navidad es, en primer lugar, que Cristo nazca en nuestros corazones, y eso significa que usted y yo recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo reconozcamos
por lo que Él verdaderamente vino a la tierra a hacer por nosotros, a salvarnos y a establecer su señorío, su reino en nuestros corazones, número 1. Número 2, otro regalo que le podemos dar a Cristo es que usted y yo cada día meditemos, profundicemos, agradezcamos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, y vamos a saber lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros meditando en cada uno de los nombres de Jesús que nos enseña su palabra, en cada uno de los nombres o nominaciones que la palabra de Dios nos da acerca de Jesús, porque todos los regalos de Jesús para nuestras vidas están contenidos en esos nombres y en esas nominaciones. Y cuando hagamos eso nos vamos a dar cuenta de la inmensidad del regalo que es Cristo Jesús, que supera todo lo que usted y yo hayamos podido pensar hasta este momento. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios, dice que Pablo está orando por los efesios, que sean fortalecidos en el hombre interior a fin de conocer la profundidad, la altura, la anchura y la largura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Usted y yo vamos a descubrir muchísimos regalos de Cristo para nosotros, pero aún que conozcamos muchísimo de eso, siempre va a haber algo más, un regalo más que no conocíamos. El viaje, si lo podemos llamar de esa manera, el viaje de conocer a Cristo y conocer al Padre a través de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo se convierte en una verdadera aventura, y una aventura deliciosa, gozosa, extraordinaria, maravillosa, un viaje como no hay ningún otro viaje que usted y yo podamos hacer en nuestra vida. El viaje de conocer a Cristo y de conocer al Padre a través de Cristo y de conocer al Espíritu Santo que nos revela a Cristo y nos revela al Padre es un viaje extraordinario, imposible de definir con nuestras propias palabras, un viaje que vale la pena hacer, un viaje que yo le animo, yo le exhorto a que lo haga, y además Cristo está esperando que lo hagamos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4 versículo 23, define ese viaje como que el Padre está esperando adoradores en espíritu y en verdad. Y en Santiago 4:5 nos dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Para qué? Para llevarnos a través de ese viaje de enamorarnos de una manera que nunca lo hayamos estado, de enamorarnos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un viaje de amor y es un viaje que vale la pena. Las personas se sienten extraordinariamente bien cuando están enamoradas de otra persona, pero ese sentirse extraordinariamente bien cuando se trata del amor del Padre, cuando se trata del amor de Cristo, cuando se trata del amor del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, es un sentimiento que supera cualquier experiencia humana que pudiéramos tener. Es una experiencia extraordinaria, sobrenatural, y una experiencia que nunca se termina. Es un viaje que nos va a durar toda la vida y que yo estoy absolutamente seguro que nos va a durar aún en toda la eternidad. Toda la eternidad nos vamos a pasar conociendo más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nosotros. ¿Por qué? Porque es infinito. Porque el amor del Padre es infinito para con cada uno de nosotros, y ese amor del Padre está en Jesús y está en el Espíritu Santo. Es un amor infinito que no tiene fin, que tiene unas dimensiones que usted y yo todavía no nos hemos imaginado, pero que si hacemos ese viaje y meditamos y nos ubicamos en ese viaje, va a ser un viaje que le garantizo va a ser extraordinario. Mire,
yo hice un viaje a Tierra Santa y es un viaje extraordinario. La verdad es que para mí no hay otro lugar que yo pudiera visitar que para mí fuera más extraordinario que visitar Israel y visitar los lugares donde estuvo Jesús, donde Jesús enseñó, donde Jesús hizo milagros, donde Jesús fue crucificado, donde Jesús fue sepultado, donde vivió Jesús de la forma como vivió Jesús. Un viaje extraordinario. Pero este viaje de conocer cada día más del amor del Padre, de conocer cada día más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es un viaje aún mucho más extraordinario que el mejor viaje que usted pudiera hacer en toda su vida. Así que le animo, es un tiempo para reafirmarnos en el Señor. Ese es el mayor regalo que le podemos dar en esta Navidad a Jesús en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. No lo podemos pagar, pero sí podemos tener una actitud de amor y una actitud de agradecimiento hacia todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es un tiempo de mostrar nuestro agradecimiento. Debería ser todos los días, pero este es un tiempo propicio para hacerlo por el motivo de que Jesús es la razón de esta estación. Jesús es el motivo de esta estación. Así que le invito a seguir en ese proceso, esta serie de estudios que hemos estado dando acerca de la revelación de Jesús a través de sus nombres, es precisamente para eso, para que cada uno de nosotros nos enlistemos en ese viaje que es un viaje de bendición para cada uno de nosotros. Es para animarnos a ir más allá de simplemente leer la palabra y, como dice la misma palabra, de meditar en ella de día y de noche, de usar todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, todas nuestras capacidades, habilidades y talentos para conocer al Padre, que es conocer la vida eterna, y no solo conocer la vida eterna, sino vivirla cada día en mayor plenitud. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por haberse conectado, muchísimas gracias por su tiempo. Les quiero contar que el 24 de diciembre, el domingo 24 de diciembre, a las 4 de la tarde, vamos a tener un momento especial de reflexión sobre la fecha, sobre la Navidad, sobre Cristo. Así que desde ya le invito para que el domingo a las 4 de la tarde nos podamos juntar. De hecho, vamos a confirmar la hora, porque podría ser un poquito más tarde. Quizá la mejor hora sería a las 6 de la tarde. El 24 a las 6 de la tarde vamos a tener un estudio especial, un tiempo especial de agradecimiento, de adoración a Jesús. Así que desde ya le extiendo esa invitación el domingo a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, que descansen, que el Señor provea recuperación de toda su energía en esta noche, para que el día de mañana todo lo que hagamos lo hagamos con gozo, con alegría, con bendición, para la gloria del Señor, y tengamos un día viernes extraordinario. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo domingo a las 6 de la tarde tendremos un tiempo especial con el Señor. Así que desde ya, invitados. Bendiciones para ustedes.